Red, protegiendo a través de la educación. Refuerzo de matemáticas de séptimo año. En esta sesión trataremos de abarcar los siguientes temas: máximo común divisor de dos números y mínimo común múltiplo. Máximo común divisor. En matemáticas, se define el máximo común divisor de dos o más números enteros al mayor número entero que los divide sin dejar residuo alguno. De los divisores que tienen en común varios números naturales, al mayor de estos divisores se le conoce como máximo común divisor, también abreviado como MCD. En otras palabras, es el número mayor que divide exactamente a dos o más números. Tenemos este ejemplo. En este vamos a calcular el máximo común divisor del número 48 y del número 60. Podemos ver que el procedimiento para poder hacer esto es con una factorización en factores primos. Entonces, podemos ver el 48 que es divisible por el número primo 2 y nos da 24, que también se puede dividir entre 2 y nos da 12, al cual lo podemos dividir entre 2 y nos daría 6, y el 6 lo podemos dividir entre 2 y nos da 3. Podemos ver que ya el 3 no puede ser dividido por el número primo 2, ya que si lo hacemos no daría un número entero, por lo cual lo podemos dividir con el siguiente número primo, que sería 3, y nos daría 1. De esta forma, nuestro resultado sería 2 a la 4, porque tenemos 4 veces 2, 1, 2, 3, 4, multiplicado por 3 porque el 3 solo apareció una vez. Entonces nuestro máximo común divisor es 48. Veamos el ejemplo del 60. El 60 cuando lo dividimos entre 2 nos daría 30, lo dividimos entre 2 nos da 15, ya el 15 no lo podemos dividir entre 2, lo dividiríamos entre 3, que son 5, y el 5 ya no lo podemos ni dividir entre 2 ni entre 3, el número primo más cercano sería el 5, y 5 dividido entre 5 daría 1 y termina nuestra factorización de factores primos, por lo cual nuestro resultado sería el que tenemos acá, 2 a la 2 por 3 por 5. Los pasos. Entonces, ¿cómo podemos obtener el máximo común divisor? Para estos pasos, trataremos el ejemplo del máximo común divisor de dos números. Entonces, veamos el primer paso. Dice, primeramente, debemos hacer el trazado de una línea vertical y poner una separación entre los números a analizar. En este caso, el 20 y el 30. Entonces, vean que aquí podemos poner el 20, el 30 y colocamos esta línea. Vamos con el segundo paso. Se comprueba si los números a analizar son divisibles entre 2. Observamos que los dos números 20 y 30 sí se pueden dividir entre 2. Entonces, es importante considerar que para obtener el máximo común divisor, los dos números deben ser divisibles y el resultado de la división debe ser entera. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que los dos números sean divisibles por un mismo número primo y que, por lo tanto, su división sea entera. El número 2 lo colocamos a la derecha. Entonces, tenemos la línea que habíamos dibujado, el 2 lo ponemos a la derecha y entonces 20 dividido entre 2, 10. 30 dividido entre 2, 15. En nuestro paso 3 realizaremos lo mismo que en el 2. Debemos comprobar si los números que nos quedó, el 10 y el 15, son divisibles entre 2. Sin embargo, podemos ver que solo el 10 es divisible entre 2, el 15 no. Por lo tanto, no podemos utilizar el número primo 2, ya que no es posible dividir los dos números entre 2. Pasamos al siguiente número primo, que sería 3. Pero podemos ver que tampoco podemos dividir entre 3 los dos números. ¿Por qué? Porque el 15 sí es posible, ya que nos daría un residuo de 0, donde 15 dividido entre 3 sería 5. Pero el 10 no es posible, ya que nuestro resultado no sería un número entero, sino 3.33. Por lo tanto, proseguimos con el siguiente número primo, que en este caso sería el 5. Como podemos observar, tanto el 10 y el 15 son divisibles entre 5, porque 10 dividido entre 5, lo tenemos acá, 10 dividido entre 5 son 2 y 15 dividido entre 5 son 3. Entonces, el 5 sí nos funciona. Pasamos ahora al paso número 4.
Cuando los resultados de los números a analizar, que en nuestro caso nos está quedando el 2 y el 3, dice que ya no es posible dividir por el número primo más pequeño, en este caso, di el 2, ya que 2 es divisible solo entre 2 y 1, entonces ya es posible obtener el máximo común divisor al multiplicar los números a la derecha de la línea vertical. Entonces, en este caso, nos está quedando un 2 y un 3. Ambos son números primos. Entonces, nuestro resultado hasta acá queda. Entonces, ¿qué fue lo que nos quedó a la derecha? Nos quedó un 2 y nos quedó un 5. Entonces, nuestro resultado sería 2 por 5. Entonces, nuestro máximo común divisor de 20 y 30 va a ser el número 10. Aquí tenemos ejemplos. En el ejemplo A podemos ver el número 8 y 6. Vemos que el 8 es divisible entre 2, queda 4, y el 6 es divisible entre 2, queda 3. Sin embargo, aquí podemos ver que ya no podemos seguir disminuyendo los números de la izquierda, porque el 4, aunque sea divisible entre 2, el 3 no lo es, y el 3 es divisible solo entre 3, y el 4 no. Entonces acá podemos ver en el caso del ejemplo A que nuestro máximo común divisor es el 2. Para el caso del ejemplo B tenemos el 15 y el 8. Vemos que el 15 no es divisible entre 2, entonces pasamos al otro número primo que sería el 3, entonces 15 dividido entre 3 es 5, 18 dividido entre 3 es 6. Ya cuando tenemos acá el 5 y el 6 no podemos seguir disminuyendo estos números, por lo tanto nuestro máximo común divisor sería nuestro 3. Tenemos otro ejemplo acá con el 24 y el 33, que sucede lo mismo. 24 sí es divisible entre 2, 33 no lo es, pasamos al siguiente número primo que sería 3, 24 dividido entre 3 son 8 y 33 dividido entre 3 son 11. Ya el 11 es un número primo, entonces ya aquí no podemos seguir bajando. Entonces nuestro máximo común divisor sería el 3. Para el caso del ejemplo D, tenemos el 42 y el 18. Ambos son divisibles entre 2. Entonces 42 dividido entre 2 son 21. 18 y entre 2 son 9. Ahora tenemos el 21 y el 9. Ninguno de los dos es divisible entre 2. Entonces tenemos que dividirlo entre el otro número primo más cercano, que sería el 3. 21 dividido entre 3 son 7. Y 9 dividido entre 3 son 3. Los dos números que obtuvimos son números primos, ya no podemos seguir disminuyéndolos, entonces nuestro resultado sería el 2 por el 3, 6. El 6 es el máximo común divisor de estos dos números. Entonces, dejamos ejercicios donde vamos a tener que realizar el máximo común divisor de estos dos números, 6 y 26, 14 y 21, 24 y 16, y 45 y 25, utilizando la misma estrategia que en los ejemplos y en los pasos que mencionamos anteriormente. Ahora veremos el caso del mínimo común múltiplo. Sabemos que en aritmética y teoría de los números, el mínimo común múltiplo más bajo, múltiplo común, o más pequeño, común múltiplo de dos números enteros. Estos múltiplos tienen en común varios números naturales. Al menor de estos múltiplos se le va a conocer como mínimo común múltiplo. Lo abreviamos MCM y se interpreta al mínimo común múltiplo como el número más pequeño de los múltiplos comunes. Veremos el caso de cómo obtener el mínimo común múltiplo de un solo número. Entonces, los pasos serían trazar la línea vertical y a la izquierda colocar el número del cual vamos a obtener el MCM, en este caso el 18. El paso 2. Se comprueba si el número a analizar es divisible entre 2. Si es divisible, entonces ponemos el número 2 a la derecha. Y debajo de la línea del número 18 ponemos el resultado de la división entre 18 dividido entre 2, que es 9. Como paso 3, realizamos lo mismo. Sin embargo, nos fijamos si el 9 sigue siendo divisible entre 2. Como no lo es,
ahora es divisible entre 3, ponemos el resultado de la división 9 dividido entre 3 abajo del número 9. Y ahora verificamos el número 3. Si el número 3 es divisible entre 3, entonces colocamos el 3 a la derecha y el resultado de dividir 3 dividido entre 3, que es 1, lo colocamos abajo del 3. Cuando el número a analizar es 1, o sea, cuando llegamos a un 1, significa que ya podemos obtener el mínimo común múltiplo, considerando una multiplicación de los números que están a la derecha de la línea que trazamos. Entonces, en nuestro ejemplo, a la derecha tenemos un 2, tenemos un 3 y tenemos un 3. Nuestro resultado sería 18. 18 es el mínimo común múltiplo. Una forma de comprobarlo es que si dividimos el número por el mínimo común múltiplo, obtendremos un mínimo. 18 dividido entre 18 es 1. Ahora, ¿cómo obtenemos el mínimo común múltiplo de dos números? Para nuestro ejemplo usaremos el 5 y el 4. Entonces, como primer paso, hacemos el trazado de una línea vertical y ponemos esta separación entre los números que vamos a analizar, que van a estar a la izquierda, y los divisores a la derecha. Entonces, se comprueba si los números a analizar son divisibles entre 2. Entonces, observamos primero que el 5 no lo es, solamente lo es el 4. Por lo tanto, colocamos el 2 a la derecha y como el 5 no es divisible entre 2, lo bajamos. Y como 4 sí es divisible entre 2, ponemos 4 dividido entre 2 abajo el resultado de esa división. Realizaremos estos ejercicios que quedarán de tarea, tanto para un número como para el caso que tenemos dos números. Entonces, vemos que mi resultado es la multiplicación de los números que quedaron a la derecha. 2 por 2 por 5. Entonces, el mínimo común múltiplo de estos dos números es 20. Tenemos estos ejemplos para un solo número. La idea es que los observen y los realicen. Con ayuda de estos ejemplos, realizar unos ejercicios que le pondré más adelante. Vemos que en el caso del 20, el 20 es dividido entre 2, nos da 10, el 10 lo podemos dividir entre 2, nos da 5, y este 5 lo dividimos entre 5 y nos da 1. ¿Por qué lo dividimos entre 5? Porque ya no lo podemos dividir ni entre 2 ni entre 3, y el próximo número primo más cercano sería el 5. Para el ejemplo B, tendríamos el 7, que el 7 no lo podemos dividir por los números primos 2, 3 y 5, sino el más cercano es el 7, entonces 7 dividido entre 7 directamente nos da 1. En el caso del ejemplo C, 25 lo podemos dividir entre 5, ya que entre 2 y 3 nos da números enteros, y 25 dividido entre 5 nos da 5. El 5, si lo dividimos entre 2 nos da entero, si lo dividimos entre 3 nos da entero, y el próximo primo más cercano sería el 5. Entonces 5 dividido entre 5 nos da 1. Podemos ver que en el caso A, B y C, entonces estos serían los MC, M, que son los números que están quedando a la derecha de la línea que trazamos. Con este mismo procedimiento, tercer paso, debemos comprobar si el número a analizar, que ahora son el 5 y el 2, son divisibles entre 2. Vemos que 5 no lo es, 2 sí es divisible entre 2. Entonces el 5 lo volvemos a bajar
y el 2 lo dividimos entre 2 y ponemos el resultado de dicha división bajo el número 2 y es 1. Ahora nos queda el 5 y el 1 y pasamos al paso 4. Volvemos a verificar si el número a analizar, que ahora son 5 y 1, son divisibles entre 2. Como uno de los números a analizar ya llegó a 1, únicamente nos concentraremos en el número 5, ya que 5 no es divisible entre 2, pasamos al siguiente número primo, que es 3, pero vemos que 5 tampoco es divisible entre 3, entonces pasamos al siguiente, que sería 5. Entonces colocamos un 5 a la derecha y sabemos que 5 dividido entre 5 es 1. Entonces ponemos el resultado abajo del 5, 1. Y el 1, como no le hicimos nada, estaba acá, lo bajamos. Cuando ya obtenemos unos del lado izquierdo, termina nuestro procedimiento.